Abrazo fraterno, hermanos. Abrazo que nos estrecha a los que formamos esta comunidad y el que nos une con Cristo. Hoy la Iglesia recuerda a San Pablo Miki y compañeros mártires, protomártires de Japón. La cruz fue el instrumento de su martirio. Pablo desde ella animaba a sus compañeros a dar la vida con alegría por Cristo. Comencemos ahora con una misma fe y un mismo corazón esta Eucaristía. Y de pie recibimos a Padre Víctor Torres Cisneros de la parroquia San Luis Gonzaga y al diácono Antonio Hernández con el cántico de entrada. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado, por tu senda voy, aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenida, querida familia de Teleoro, Canal 13 y Radio Oro 92.5. Hoy nos acompaña el diácono Antonio Hernández. Qué bueno que estás con nosotros. Y también el Ministerio de Música e Instrumento de tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto. Gracias por acompañarnos y a hermanos de distintas comunidades cristianas que están con nosotros. Hoy queremos pedir la intercesión de estos santos mártires insignes que son los protomártires en la iglesia en Japón, para que interceda por nosotros en esta pandemia, que nos ayude también a disciplinarnos en la palabra, en la obediencia a Cristo y a la iglesia también. Así, con un profundo arrepentimiento de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios de ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, fortalece a los santos que llamaste a la gloria por el suplicio de la cruz, a San Pablo Miki y a sus compañeros mártires. Concédenos por su intercesión confesar con firmeza hasta la muerte la que profesamos,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La mejor bendición a Dios es la práctica del amor cristiano a favor de los hermanos para hacer familia y comunidad. Necesitamos no desanimarnos en nuestras luchas y mantener viva la fe en Jesús. Escuchemos atentos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Jesús es pastor que reúne, instruye, cuida y alimenta. Sabe unir pan y palabra, instrucción y alimento. Hace posible lo imposible, que los corazones compartan lo que son y tienen. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, aleluya,
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenida, querida familia de Teleoro, Canal 13. Hoy estamos aquí para dar gracias a Dios nuevamente por su presencia, su amor, su misericordia, que nos ha ido acompañando a través de esta lectura maravillosa de la carta a los Hebreos. Y con hoy, después de 4 semanas, damos concluida esta carta, que no la volveremos a leer dentro de 2 años, pero queda como tarea importante en nuestro crecimiento, tal como concluye la carta a los Hebreos en el capítulo 13, darle otra lectura general para poder cerrar adecuadamente esta carta maravillosa, escrita a los judíos convertidos al cristianismo, que una vez que ellos han dejado el templo, las prácticas judaizantes, y muchos de ellos pertenecían al clan de los levitas por ser sacerdotes, hombres que estaban dedicados al servicio del culto, que dejaron el templo, tuvieron que dejar ciertas prácticas judaizantes, al mismo tiempo recibir el rechazo y el repudio de los demás coterráneos judíos, porque ellos habían abandonado las enseñanzas de sus ancestros por seguir a Cristo. Y esto, además de producirle la expulsión del templo, también fue una persecución y, por supuesto, ellos vivían de ese servicio al culto en el templo, y al no recibir esas ganancias también se vieron perjudicados económicamente. Y la carta ha tratado de darle ánimo a este grupo de hombres y familias que fueron totalmente excluidos. Uno puede soportar una enfermedad, una persecución, un momento de crisis, tal vez por un cierto tiempo limitado, pero cuando esa crisis, esa enfermedad, esa soledad, ese duelo, esta pandemia se hace tan larga y tan infinita, uno va perdiendo las fuerzas, uno se va rindiendo y uno se va preguntando, ¿habré elegido correctamente lo que debí? ¿Estoy por el camino correcto? Cuando las cosas salen mal y no se ve claro el panorama, es difícil seguir el camino, es difícil continuar. Por eso es que tenemos la necesidad de seguir alentándonos. Y aquí una de las cosas que, como conclusión a esta carta, el autor, que ya la mayoría de los exegetas no se la adjudican a San Pablo, porque su género no coincide con las otras cartas que él escribe.
Así que podríamos decir que este es un autor actualmente desconocido. Así que él sigue aquí ya concluyendo que un factor importante en la perseverancia, en la constancia, en medio de la crisis, la persecución, el dolor, las enfermedades, el abandono, la traición de los amigos, el rechazo de la familia, situaciones complicadas que cada uno vive según su etapa de vida, es justamente el alabar a Dios. Qué importante es la alabanza en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Y eso tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. No solamente está quejándonos y está llorando y está por ahí contándole a todo el mundo lo que a uno le pasa, porque hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Sentirse víctima de las circunstancias, de todo lo que le hicieron, de todo lo que han vivido, lo que han sufrido. Pero ¿y uno qué gana con eso solamente contarlo? Si uno no, en medio de la crisis, del dolor, de la persecución, no toma una acción inmediata como esto. Una acción inmediata es justamente alabar a Dios en medio de esas contradicciones, en medio de estas adversidades que tenemos en la vida. Y esto tendrá su fruto. Fruto en consecuencia ¿a qué? Y aquí lo dice la carta concretamente. Fruto justamente de poner interés también a las necesidades de los demás. Cuando yo me olvido de mis problemas, en cierta manera decir, lo pongo en un segundo término, porque hay gente que dice, no, primero yo, segundo yo, tercero yo y último yo. Ese no es el panorama ni es la propuesta que nos da Cristo Jesús, nuestro Señor. Es verdad que hay gente que después de haber vivido abuso o haber vivido también desengaño por la manera en que tal vez otros han respondido a la caridad de uno, cierran sus entrañas y se afirman, yo aquí ya no voy a hacer ningún favor a nadie, aquí se cerró el manantial de caridad. Eso no es lo que dice Cristo, pero, ¿verdad? Nosotros estamos a veces siguiendo normativas que dictan la carne, normativas que dicta el mundo y que dicta el espíritu del mal. Acuérdense que tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Y a veces no nos dejamos llevar por el espíritu. Hoy la palabra de Dios nos dice que no olvidéis de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Nosotros vivimos en comunidad. Es decir, una de las cosas que enseñó la carta es que vivimos como pueblo. Nosotros no somos francotiradores en que cada uno anda haciendo lo que le da la gana en la iglesia. ¿Ve? Aquí hay un grupo. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, en santa obediencia unos con los otros. Y aquí la carta lo dice, ayudarse mutuamente. Es decir, estar pendiente también de las necesidades de los demás. Una de las cosas muy prácticas que yo le digo a la gente, si a ti no te llamas, llama tú. Si a ti no te procura, procura tú. No, es que nadie me llama, es que nadie, sabe, se olvida. Todo el mundo se olvidó de mí y en mis necesidades nadie me procuró. Mira, si nosotros no tomamos la iniciativa, no hacemos un giro, un cambio a esas posturas de victimización, no vamos a seguir adelante, nunca veremos un cambio, ni en los demás ni en uno mismo. Sigue el Evangelio, la carta a los Hebreos diciendo justamente, como producto de la alabanza a Dios, es que obedecer con docilidad, es decir, cuando yo alabo a Dios, lo glorifico, en medio de todas esas situaciones difíciles, empieza a engendrarse dentro de mí un espíritu de obediencia a las autoridades, a la iglesia, a mis hermanos, porque hay que considerar que aunque yo tenga la edad que yo tenga, no, yo soy muy viejo, yo soy adulto, yo sé lo que hago. Mira, yo conozco adultos y viejos y gente mayor que no saben lo que hacen. No saben obedecer, no se saben orientar, no saben seguir las instrucciones, las normativas. Y una de las cosas que hace la alabanza, la verdadera oración, es el espíritu de la obediencia. El espíritu de saber seguir instrucciones. Y también obedecer ¿qué? A la
comunidad. Sabiéndose, por lo tanto, responsable, y así lo harán con alegría y sin lamentarse. Y una de las cosas que produce la alabanza a Dios es la alegría y el gozo de que estoy cumpliendo, ¿qué? La voluntad del Señor. Que soy obediente, que no hago lo que me da la gana, que no hago tampoco lo que le da la gana a los demás. Y es importante en la oración que nosotros tenemos justamente en la iglesia. Y dice el texto, ¿verdad? Capítulo 13, que es el último capítulo a los Hebreos, que el Dios de la paz que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de esta alianza eterna, os ponga a punto en todo bien para que cumplan su voluntad. Es decir, estas lecturas de hoy, tanto la carta a los Hebreos, el Salmo responsorial número 22 y también la lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo, si no me equivoco, capítulo 6, nos enseña también a descubrir, a tener paz, a vivir en una santa paz en la presencia del Señor. Cuando uno está en obediencia, cuando uno está en ese espíritu de alegría, de servicio, uno tiene paz. Uno tiene esa serenidad y no habla atropelladamente, ¿verdad? Hay gente que tú la ves atropellando palabras y un buen ejercicio. Y con el tono de voz también. Yo he tenido que trabajar eso con el tono de voz. Y también las palabras, que la gente quiere hablar rápido, y ese tono de voz que se eleva, y ese tono de voz que también produce un desconcierto. No es que así es la persona, no, así no es la persona. Nosotros para poder hablar no tenemos que hablar con tono elevado, no es que con carácter, no. Eso no significa personalidad, eso no significa tampoco autoridad. Eso significan otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que uno de los frutos que produce ese sentido de oración, de alabanza, es que me modula también mi carácter, me da paz, me da serenidad, me da confianza en el Señor. ¿Y cuánto nosotros necesitamos tener confianza en el Señor? Y por último, la carta dice, Él realizará en nosotros lo que es de su agrado. Por medio de Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros también necesitamos conocer que agradamos a otros. Y cuán importante es que en ese espíritu de alabanza que nosotros tenemos en la iglesia, lo hagamos también en los momentos de oración. ¿Y cuál es el momento de oración más común por excelencia que nosotros tenemos? La Santa Misa, la Eucaristía. Hoy hemos recibido a estos discípulos, apóstoles, que vinieron de haberse hecho su primera misión según el Evangelio de San Marcos. Contentos le empiezan a relatar a Jesús todo lo que han hecho y predicado. Cuán importante también al terminar la jornada del día, que para nosotros lo que llamamos completas, poderle exponer al Señor todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado, todo el bien que hemos hecho y todo el mal que hemos cometido. Qué importante es ponerle eso al Señor. Y eso implica el conocerse a sí mismo, porque uno de los grandes misterios que tiene el ser humano es conocerse a sí mismo. Y pasamos toda una vida sin conocernos, por estar ocupado, por estar siempre con agendas, por estar siempre en un proceso acelerado, buscando, quién sabe, créditos en la vida. Y nos olvidamos, una de las grandes tareas es conocerse a sí mismo. Y ellos le van diciendo al Señor todo lo que han hecho y todo lo que han dicho, predicado. Y es importante que al final de la semana nosotros también podamos decirle al Señor en la Eucaristía Dominical todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dicho y todo lo que no hemos hecho y todo lo que no debimos haber dicho. ¿Ve? Es importante contarle al Señor nuestras
cuitas de amor, nuestras acciones, lo que pasamos. Pero entonces esto implica también un descanso. El Señor nos lleva a ese descanso. Y a pesar de todo lo que hemos vivido en la pandemia, hemos buscado maneras auténticamente genuinas, auténticamente creativas para reunirnos a través de programas que son de internet, programas también de reuniones para vernos, para reunirnos, para hacer acuerdos comunitarios, acuerdos también de grupos pastorales, acuerdos también de familia. Conozco familia que en medio de esta pandemia han rezado todos los días a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, sacerdotes, compañeros también que han hecho misa todos los días a través de ¿qué? De algunas redes sociales. No han parado, están sirviendo a la iglesia, están sirviendo a su pueblo. Están dándole un descanso al pueblo de Dios. Dios no se ha olvidado de los suyos. Los lleva a remar para descansar. Y cuán importante es el descanso para poder retomar la fuerza del trabajo. El Evangelio de San Marcos capítulo 6 no nos dice lo que ellos estuvieron hablando en esa barca. Estoy curioso de saber todo lo que Cristo hubiese dicho a ellos en esa barca. Tal vez Él escuchándolo a ellos y tal vez Él respondiéndoles cómo mejorar esa acción pastoral o evangelizadora. O posiblemente, a lo mejor no dijeron nada. Y todos rendidos de cansancio se quedaron también dormidos en la barca. Pudo haber sido también eso. Cuán importante es el descanso físico y mental y cuán importante es también nuestros retiros espirituales. Va a entrar dentro de poco la Cuaresma. Va a haber programas de retiros, tal vez virtuales, tal vez presenciales con cierta límite de asistente. Pero asistamos, participemos de todo ello. He escuchado también hermanos de comunidad que han participado en programas radiales, en programas también de formación espirituales que se hacen también a través de YouTube. Y lo han hecho con una disciplina para el crecimiento personal. Y una vez que desembarcaron a la otra orilla, la gente los identificó. Y me llama muy el interés, la palabra que el evangelista San Marcos pone aquí hoy, que lo reconocieron. Ese verbo reconocer no está de más aquí. Cuán importante es que la gente nos descubra quiénes somos. Así como nosotros también tenemos que descubrirnos quiénes somos, la gente pueda identificarnos, no por nuestros rostros, sino por nuestras acciones buenas, bondadosas, misericordiosas, caritativas, justas. Que la gente nos pueda identificar por lo bueno que somos y que nos busquen por eso. Esta gente que estaba detrás de Jesús habían sido despreciadas muchas veces por las autoridades, especialmente por la región donde se encontraba Cristo, allá por Galilea, en Cafarnaún. Y justamente este sentido de ver una persona que habla con autoridad, es también una persona acogedora, una persona también que tiene compasión con el dolor del enfermo, con el dolor también del desplazado, con el dolor también del excluido. Y eso hace que esa gente lo busque con ansia, con determinación. Ojalá, hermanos, que en este tiempo de pandemia nosotros también estemos buscando a Cristo con determinación, con ganas de aprender de Él, con ganas de crecer de Él. No podemos seguir una vida cristiana, una vida de amor en el matrimonio, como pareja, como familia, como seguidores de Cristo, si no lo seguimos a Él, como tal bien está diciendo que la conexión a la carta a los hebreos, que nos pongamos en actitud de alabanza al Señor. Y una actitud de alabanza al Señor es una actitud también de búsqueda hacia Él. Yo no puedo seguir el camino cristiano
sin estar en la búsqueda constante de la voluntad del Señor. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué más puedes tú enseñarme? ¿Qué más tú puedes orientarme? Y luego esa mirada de Cristo al verlo a ellos como ovejas sin pastor, tal como nos dice el Salmo que hemos nosotros proclamado el día de hoy. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Es verdad, nosotros necesitamos ese pastor que nos ayude a descansar de todos esos pensamientos irracionales que a veces nos atacan a todos nosotros. Esa conducta agresiva, violenta, que también a veces nos ataca a todos nosotros. Esa impaciencia, ese ímpetu por querer hacer las cosas atropelladamente, por no querer escuchar a los demás. Me pasa, me sucede. A veces uno quisiera también no escuchar, no atender. Uno quisiera tener sus planes también. Y luego algo se cruza en mi camino, algo que yo no quería, algo que yo estaba de repente no esperaba. Y el Señor me pone otra agenda en el camino, como le ocurrió con Cristo. Él quería descansar, pero le aparecieron toda esta gente porque lo reconocieron. Y Jesús no los abandonó, los miró con compasión porque eran ovejas sin pastor. Qué delicado el Señor. Yo me tengo que confesar públicamente que a veces yo no actúo así. A veces yo quiero mi agenda, tengo que hacer esto y quiero hacer aquello, un trabajo personal, un estudio personal o una búsqueda de algo que tenía que hacer. Y de pronto se aparece otra cosa que no estaba en los planes míos, pero estaba en los planes del Señor. ¿Cómo respondemos? Y yo creo que aquí hay una gran lección para mí, para nosotros, que cuando el Señor pone unos planes y se cruzan delante de nosotros, respondamos con compasión, respondamos con misericordia. Que el Señor hoy nos ayude en esta Santa Misa a tener compasión de los que sufren, de los que padecen, de los que tienen alguna necesidad, ya sea material o espiritual. Que el Señor hoy abra este corazón de pastor, no solamente a mí, sino a cada uno de ustedes, mis oyentes, queridos oyentes, que nosotros podamos tener esa capacidad, pero esto no se va a hacer en la medida en que nosotros también le contemos a Cristo, no solamente nuestras acciones, sino le contemos a Cristo también nuestras propias necesidades, porque Él también Él también quiere pastorearte, Él también me quiere pastorear, y yo para ser pastor necesito que Él me pastoree también a mí. Al Señor la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Señor y presentándole nuestra oración unánime, pidamos que haga de nuestras voces una única voz que alabe su bondad y digamos juntos, suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Para que en la iglesia nunca falten pastores, según el corazón de Dios, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Para que el Señor ilumine con su luz a los que rigen el destino de los pueblos, para que obren con justicia y a nadie falte nada para vivir con dignidad, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Para que quienes nos confesamos discípulos de Jesús, no nos cansemos de hacer el bien, de ayudar a los hermanos necesitados y vivir en disponibilidad con su continua llamada, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Para que el Dios de la paz le conceda a los países que están en guerra, a los corazones que están en pecado y a las familias divididas, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Para que todos los que hemos venido a este lugar apartado, a la casa del Señor, a descansar
celebrando esta Eucaristía, al partir el pan, abramos nuestros corazones al amor puro y verdadero, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Por la salud de sacerdotes y diáconos, especialmente por Padre Mariano Martínez, familia Lacén Remigio, Manuel Rodríguez Berríos, Provi Crespo, Sor María y Sor Carmen Báez Marcano, ambas hermanas de la Caridad en Haití, Jorge Casado, Carlos A. Torres Cisneros, Carmen Correa Ángeles y Cristina Arroyo, Antonia Correa y familia, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta y Aurea Rivera, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Adela Espada Vargas, Heriberto Quiñones, Javier Sánchez Torres, Manuel E. Zavala Sevilla, Lucía Justina Cala, Santiago González, Francisco Sepúlveda, Blanca M. Cala, Reina Sepúlveda, Casiano Betancourt, Mariano Villegas, José Juan de Jesús, Eliezer Collazo, Arturo Rodríguez, Antonia Reyes, Miriam Hernández, Sonia Reyes, Hilda Castro, Josué Vázquez Vélez, María Dominga Arroyo, Jesús Correa, difuntos familia Sánchez Montero y difuntos familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. En acción de gracias por el cumpleaños de nuestro querido Padre Víctor Torres y del diácono Antonio Hernández, ambos aquí presentes, de Marta Rosa Torres Cisnero y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Suba a ti, Señor, nuestra alabanza. Oh Dios, que nos llamas a vivir en perpetua acción de gracias. Guíanos por los caminos del mundo y haz que en la fatiga sepamos dirigir nuestra mirada a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, que es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz van mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga. A tu altar de amor, mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, acepta los dones que te presentamos
en la conmemoración de tus santos mártires, y concédenos la gracia de permanecer fieles en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspira firmeza en la perseverancia, y da la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo, Miki y compañeros, y cuantos vienen también a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Contemos a Cristo lo que hemos hecho y lo que también no hemos hecho. Contemos a Cristo nuestra vida. Él la conoce, pero también sería bueno no tanto recordárselo, sino que nosotros recordemos también lo que somos. Contémosle a Cristo nuestra vida, nuestra familia. Hablemos de nuestra familia a Cristo. Hablemos a Cristo también de nuestra iglesia. Hablemos a Cristo también de nuestros sueños, de nuestro futuro, lo que anhelamos. Que Él nos pastoree, que Él nos ayude a descansar, especialmente en los momentos difíciles y críticos de la vida. Así que empecemos a confiar en su amor y misericordia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un... Como hermanos, dense un saludo fraterno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro verdadero descanso. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Yo creo que esa es una de las frases nucleares de la Santa Misa de hoy, en Hebreos, el Salmo y también el Evangelio. Nosotros tenemos que andar en comunidad, como en manada. La manada se apoya, se ayuda. Y en el camino de este mundo, las ideologías de poder nos enseñan a ser egoístas, a ser muy individualistas, a pensar en el yo, ser muy yoísta. La manada no es yoísta. La manada piensa en comunidad, piensa en los demás, siente el dolor de los otros. Y eso es Cristo, que nos enseña a vivir en familia, nos enseña a vivir en asamblea, en grupo, en comunidad. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestro camino de cristianos que somos. No vamos a llegar muy lejos en la santidad si cada cual quiere hacer lo que le da la gana en esta vida, pensando como ellos creen que es la verdad. Creo que Cristo tiene mucho que decirnos en la carta de los hebreos todavía, y sobre todo en la lectura de hoy. Y yo le pido al Señor que me enseñe a ser oveja
oveja para seguirle, oveja para obedecerle, oveja también para amar, oveja también para servir. Porque ¿qué es una oveja? Una oveja es indefensa, es un animal muy débil, muy incapaz de defenderse. A él lo tienen que defender otros. Y nuestro gran defensor es Cristo. No son nuestra inteligencia, no es nuestra fuerza física o tal vez nuestra riqueza material. Nuestra defensa más grande que tenemos es Cristo. Agarrémonos de Él. Y creo que el descanso no está en dejar de sufrir. Mucha gente piensa que dejar de sufrir ya basta. Miren, uno deja de sufrir y vienen otras locuras en la cabeza de uno. El sufrimiento es bien. Pidámosle al Señor que no es tanto de dejar de sufrir, sino descansar en su amor. Oremos. Dios nuestro, que en los santos mártires manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero pedir una oración muy especial por este servidor, que ya cumple un añito más de vida, para que ustedes me tengan en cuenta en sus oraciones, por favor. Y por mi familia, después de haber vivido un problema grave, que es el tema del coronavirus. Un hermano quedó contagiado y quedó bastante malito, pero se está recuperando. Se llama Carlos. Cuento con sus oraciones y sus intercesiones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda a ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificando al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y nuestro diácono cumple años también. No voy a decir la edad que él tiene, pero yo creo que yo soy mayor que él. Bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Él me da paz, Él me da paz. Aun en las penas yo sigo a Cristo. Aun en las penas yo sigo a Cristo. Aun en las penas yo sigo a Cristo. Él me da paz, Él me da paz. Rey de reyes me ha transformado. El Rey de reyes me ha transformado. El Rey de reyes me ha transformado.